naturales serán necesarios? O sea, ya, esa es la gran pregunta de repente, ¿no? Porque si consideramos que son suplementarios, que deben añadirse a la dieta, lo tomamos como que lo puedo tomar de vez en cuando, ¿ok? Y obviamente ahí puede haber una discusión enorme, ¿no? O sea, en este caso, puede haber todo un debate, ¿no? Ya, y no nos vamos a meter en eso. Simplemente lo que te voy a presentar son puntos que de repente no se observan, no se tocan, pero son reales. Y al final nos tenemos que basar en los hechos, no en las opiniones, así vengan pues de un experto determinado. Tenemos que basarnos en los hechos que existen. ¿Ok? Así que bueno, entonces, a partir de esto, esto es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Este es un principio que utilizamos dentro del equipo, de la organización, para poder tratar de extraer la información más precisa que pueda haber en la actualidad. Siempre tratamos eso. Hechos y opiniones, ¿no? No te olvides que los hechos son aquello que se puede predecir, algo que, pues, por estudios, investigación, por sentido común, llega a ser una conclusión válida, ¿ok? Que se basa en ciertos principios, demostraciones o estudios. Y la opinión es lo que cualquier persona te pueda decir. Entonces, justamente acá lo que te vamos a presentar son hechos, ¿ok? El primero de ellos, y es una base que les hemos mencionado, por si acaso el doctor Hiromi también en su libro habla un poquito en esta distribución, y hay que entenderlo de esta manera. Cuando nosotros consideramos alimentos realmente para nuestra salud, tenemos que entender que los alimentos ingresan de esta forma. El agua es un alimento, los nutrientes propiamente de la comida, aquella que se mastica, también, y el oxígeno que respiras también es un nutriente. Entonces estamos hablando de tres nutrientes principales realmente en nuestra salud. O sea que si dividimos, porque obviamente lo que ingresa a través de los alimentos es lo que el cuerpo va a procesar, de ahí se va a obtener la energía para llevar a cabo todas las funciones que tu cuerpo necesita para vivir. Así que básicamente podemos dividir la salud de esta manera. 33% de tu salud depende del agua que consumes, cantidad, calidad, frecuencia, horarios, etc. 33% de tu salud depende de los nutrientes y 33% aproximadamente depende de la calidad de oxígeno. Estamos de acuerdo que la calidad de oxígeno es algo que no podemos controlar. Tú respiras digamos lo que hay y alrededor de la zona donde vives. O sea que ese 33% depende de otros, no depende al 100% de ti. En cambio, el agua y los nutrientes es algo que se puede manejar. Por esa razón que en las recomendaciones de salud que les brindamos, el agua es obligatorio. El tomar agua en los horarios efectivos es obligatorio en la recomendación, porque representa algo importante dentro de ello. Nos gustaría pues que tomen un agua mineralizada, libre de sustancias tóxicas y todo ello, pero al menos con que haya algo de agua ya favorece mucho a tu salud. Y los nutrientes es todo lo que comes, ¿ok? Entonces, mira dónde están ubicados los productos. Los productos que nosotros consumimos y distribuimos, que son los productos de Bodyloid, sea el aloe, la clorofila, el B-Coffee, el B-Shake, el Omega, todos estos productos caen en la categoría de productos naturales, o sea, siguen siendo nutrientes. No se comportan de forma farmacológica, caen en nutrientes. Por lo tanto, cuando tú le das un producto natural de Body Logic, es cierto que tiene muchos principios activos para mejorar diversas funciones en el cuerpo, pero finalmente sigue siendo parte de los nutrientes. O sea, cuando le damos productos naturales a una persona, mejoramos ese 33%. Hacemos que esos nutrientes realmente puedan complementarse más su alimentación para que esta persona tenga esta tercera parte de su salud, al menos pues en buen estado. Si le sumamos a eso el agua que consume, 33 y 33, ya su salud va, digamos, a depender en un 66%, ya tiene mucho mayor porcentaje de mejora a nivel nutricional. Si el oxígeno no es tan malo, si sus pulmones están relativamente bien, un filtro súper importante, entonces, digamos, esa persona tiende a recuperarse mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, ahí te das cuenta lo importante y cómo complementa o cómo ingresa básicamente los productos naturales a ser parte de los nutrientes que consumimos en el día a día. Cuando hablamos de nutrientes, obviamente, cuando decimos que una persona deba comer saludable, todas las personas imaginan esto, ¿no? Frutas, verduras, vegetales de todos los colores y en una variedad determinada. Más la proteína que obviamente también está dentro de ello. Pero
Pues, a ver, siendo honestos, ¿cuántas personas se alimentan de esa manera todos los días? No se trata que comes una vez, dos veces, tres veces, sino todos los días. ¿Eres capaz de mantener una alimentación así? Pues honestamente, la mayoría de las personas no, ¿ok? Al no mantener una dieta o alimentación basada principalmente en ello, es lógico entonces que nuestra alimentación no sea completa, sea deficiente, antibalanceada y en algunos casos tóxica. Pero pongamos que tú decides cambiar tus hábitos alimenticios y dices, bueno, ahora en adelante voy a comer más frutos y más vegetales. Esa va a ser mi consigna. Bueno, el gran problema que ya no depende de ti es que lamentablemente vivimos en un ambiente que prácticamente todas las cosechas son básicamente, se utilizan muchos fertilizantes, muchos pesticidas agrícolas para poder hacer que las cosechas produzcan más. Eso es algo, es una tendencia que ya se ha hecho durante varios años, ya hace más de 50, 70 años que comenzó ello con la Revolución Verde. El problema con ello, con utilizar los pesticidas y los fertilizantes químicos, es que el suelo va perdiendo sus propiedades. O sea, normalmente un fertilizante, por ejemplo, contiene nitrógeno, en este caso potasio, ¿ok? Y fósforo. O sea, normalmente se presenta de esa manera, ¿ok? Nitrógeno, fósforo y potasio. Pero normalmente un suelo natural no contiene solamente nitrógeno, fósforo y potasio. Contiene más de 52 minerales, o sea, calcio, magnesio, hierro, manganeso, silicio, zinc. Un suelo normal, natural, contiene más de 52 minerales y los fertilizantes químicos tienen estos tres. Entonces, pues, lógicamente, si el suelo tiene estas deficiencias, obviamente el fruto que produce también va a presentar ciertas deficiencias a nivel de vitaminas, minerales y lo que produce. Eso es lo lógico, ¿verdad? Es lo que el sentido común te dice. Entonces, cuando queremos argumentar este punto, esto no es algo que no se conozca, esto se sabe. Ya en las Naciones Unidas, ¿ok? En este foro mundial, siempre se toca el tema del cambio climático, el problema medioambiental, y básicamente siempre se toca este tema. Y en la conferencia de 1992, te estoy hablando pues ya hace varios años atrás, se presentó básicamente que el contenido en minerales de las tierras agrícolas, o sea, el contenido mineralógico de las tierras en diferentes zonas del mundo, no en una zona, sino en varias, se había reducido en un 55-85% en los últimos 100 años. O sea, quiere decir que los suelos de cultivo han perdido hasta más de la mitad o el 80% de la cantidad y variedad de minerales que contenían. ¿Ok? Obviamente, si antes te acabo de explicar de que solamente los fertilizantes contienen tres, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, es lógico que esa reducción se vaya dando, ¿no? Y eso es lo que ya en los estudios han arrojado. Ahora, te hago una pregunta. Si el suelo de cultivo se pierde, digamos, o se reduce la cantidad de minerales que contiene en estos suelos, es lógico que también los frutos, ¿ok? Los frutos también pierdan básicamente el porcentaje de vitaminas o minerales que contenían. Es lógico, ¿no? Si el suelo, que es de donde sale este fruto, básicamente pierde esta cantidad de minerales, el fruto también lo va a presentar. Y entonces, por esa razón que no nos sorprende cuando tú revisas mucho de la literatura del doctor Hiromi, en otro de sus libros que tiene, él comparte diversos estudios también. Y estos estudios los hemos presentado en diferentes talleres y no deja de sorprender siempre a las personas porque no piensan que es así. Esta reducción, ¿no? Por ejemplo, este es uno nada más de las comparativas de la zanahoria, un alimento que la mayoría consumimos y que obviamente es natural, es bueno, aporta muchas vitaminas. Por ejemplo, acá se analiza la vitamina C, por decirlo de una manera. 100 gramos de esta zanahoria, en 1950, cuando tus abuelos lo consumían, aportaba 10 miligramos de vitamina C aproximadamente. En el 2000 bajó a 4 miligramos, o sea que la misma zanahoria cosechada en el año 2000, ni siquiera es tan actual, había tenido una reducción de más del 60% de su cantidad de vitamina C, por dar un ejemplo. ¿Ok? Y en el caso de Perú, esto es súper conocido,
siempre que lo presentaba en otros países a veces, muchos me decían, pero esa es la realidad de Japón. En Perú la cosa no está tan diferente. También cosechamos con pesticidas y químicos agrícolas. Entonces, la lechuga, que es un alimento bastante bueno, lo consideran en casi todas las ensaladas, pues de 100 gramos básicamente, en 1950, aportaba 13 gramos de hierro, esos 100 gramos, y en el año 2000 bajó a 2 gramos de hierro. En el año 2010, 1.66, y actualmente en el 2016, que es la última data que se puede obtener, ha bajado a 1.55, si no mal recuerdo. ¿Ok? 1.55. O sea que, pues, lamentablemente, cuando tú quieres pasar a alimentarte con frutos y verduras y vegetales, ya no es lo mismo. Ya es algo que presenta una reducción bastante considerable. Eso no quiere decir que no lo debas consumir, claro que lo debes consumir. El detalle es que a veces las personas piensan que consumiendo solo eso va a ser suficiente para superar enfermedades. Y recuerda que cuando hay enfermedades, las deficiencias nutricionales son mucho mayores que en una persona que quiere prevenir. Entonces, esto es algo súper importante, sobre todo si consideramos que básicamente uno de los problemas en Perú es la anemia, ¿ok? Uno de los problemas en Perú es la anemia. Entonces, pues qué casualidad que tenga que ver con el hierro, ¿ok? Entonces, por esa razón, este factor hace que realmente a nivel de alimentación sea un poquito difícil balancearlo. Y por esa razón que hasta las personas que tratan de alimentarse pues de forma más natural también presentan ciertas deficiencias, obviamente porque no están considerando este factor. Ahora, si analizamos la alimentación promedio, esto es algo que ya le he presentado básicamente en un taller de nutrición, pero esta es una alimentación que no es algo que está fuera de lo normal. Esto es algo que hace todo peruano. Todo peruano consume de esa manera. Prácticamente, si hago pues una encuesta de almuerzos en la mayoría de las casas peruanas, vamos a encontrar la típica persona que tiene que ir a trabajar y que de repente desayuna pues en una esquina o compra su desayuno al paso de repente, ¿no? Una bebida, una soya, una avena, un cuáquer, con un pan con algo o 2 panes con algo. Ese es el típico desayuno peruano. Yo sé que me van a decir, no, yo tomo un batido, tomo esto, claro. Estoy hablando en promedios. Más un almuerzo que la mayoría representa arroz, el peruano come bastante arroz, en gran porcentaje, y un trozo de carne con bastante grasa normalmente, y un poquito de ensalada, ¿no? Más o menos es así. Y la cena, dependiendo, pues la cena pues en la noche hay tantas cosas ricas, y se termina consumiendo pues pollo a la brasa, arroz chaufa, y ahorita pues hay un montón de cosas más, tacos y otras cosas más que se venden en la noche. Esto es algo que normalmente sucede, ¿ok? Pongamos que tú consumes bien todos los alimentos, o sea, tú te alimentas bien, pero basta que en un día hagas esto y las deficiencias nutricionales de ese día ya se dan. Si tú en un día no cumples con los requerimientos mínimos nutricionales, al menos en macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, ese día ya no lo recuperas, ¿ok? Y esto no está tan lejos. Entonces, ¿qué pasa? Acá en esta alimentación, pues no hay alimentos frescos, todo es cocido, no hay frutas prácticamente, hay arroz prácticamente, arroz blanco y cocinado, pan con levadura y posiblemente muy poca agua en el día. Esta alimentación, muy aparte de que los vegetales ya tienen deficiencias, imagínate encima una alimentación así. No estoy criticando la alimentación de nadie, simplemente quiero que observes si esta alimentación se parece a la de muchas personas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, lo que siempre le decimos, ¿no? Ahora, con esto dice, no, ya, voy a ponerme a dieta, ¿no? Estoy muy gordito, estoy muy gordita, tengo que dejar de comer. Y básicamente comienzan a seguir una dieta o más restrictiva de lo normal y pasan de repente a algo así, ¿no? Y que obviamente sí, reduce la cantidad de calorías, pero también reduce la cantidad de nutrientes. A nivel de vitaminas y de minerales, posiblemente en proteína la llegas a cumplir con una pechuga de pollo que tenga 200 gramos y cumplas básicamente tu día más otras cositas más. Pero a nivel de vitaminas y minerales vas a estar muy vacío.
Entonces, por esa razón que a veces les decimos, pues a veces un BIVIT se hace pues muy necesario en la dieta porque difícilmente complementas la cantidad de verduras o frutas que se necesitan. Eso es algo básicamente que uno va viéndolo en base, va estudiando el tema de nutrición que vamos viendo en la realidad. Así que dime, con esa alimentación, el déficit de nutrientes que vas a tener, o sea, aquellos nutrientes que tu cuerpo va a necesitar en el día a día, va a ser totalmente insuficiente. Y esto es en un día. Si eso lo multiplicas por varios días durante varios años, tu cuerpo va a intentar compensarlo. O sea, tu cuerpo es muy inteligente, lo va a intentar compensar. De repente, si la vitamina C, por ejemplo, te servía para modular y ayudar a tu sistema inmune a combatir diferentes infecciones, pues ahora utiliza la vitamina C como antioxidante de repente, por la gran cantidad de radicales libres que se generan en tu cuerpo. ¿Te das cuenta? La vitamina A que de repente ayudaba para mejorar, en este caso, tu visión, la textura de tu piel, ahora lo utiliza como antioxidante de repente por la gran cantidad de radicales libres. O sea, tu cuerpo se adapta un poquito a la situación, pero esas deficiencias nutricionales no las vas a corregir. Así comas al día siguiente bien, las del día anterior ya cesaron. Por esa razón que si consideramos, yo no les estoy diciendo de repente a muchos de ustedes que de por ahí me dicen, no, ya estoy comiendo mejor, felicitaciones por ello. Te estoy hablando de las personas de a pie, las personas que viven del día a día y que desconocen de esta información. Por esa razón que no te sorprendo ahorita, cuando a veces me dicen, pues, tal persona enfermó del COVID y le está chocando, hay un número de muertos, yo no entiendo, pues, por qué se sorprenden. Eh, el COVID, básicamente, o la enfermedad es una infección viral. La infección viral tiene un proceso, tiene un tiempo de vida en tu cuerpo si es que tu sistema inmune aprende a detectarlo, pero ¿de cuántas personas su sistema inmune está bien realmente? ¿De cuántas personas su sistema inmune se puede decir que funciona de manera correcta? Con esta alimentación es muy difícil, ¿te das cuenta? Entonces, lamentablemente es normal que se dé esta situación, porque un gran porcentaje de personas está así. Así que esto es algo que se da. Esto no es algo que estoy inventando, es algo que se da en la realidad. Y por eso las personas cada vez tienen más problemas. Ahora, si consideramos la contaminación, en este caso, si lo vemos a medioambiental, ¿qué nutriente contamina de nosotros? El oxígeno. ¿Y qué te acabo de mencionar? El oxígeno no lo puedes seleccionar, lo respiras, ¿ok? No vas a crear un oxígeno artificial para tu casa, no funciona así. No es como el agua que puedes seleccionar o los alimentos los puedes elegir todavía. En cambio, el oxígeno no. Y lamentablemente Lima es una de las ciudades con mayor contaminación atmosférica en Latinoamérica. O sea que, digamos que por muy bien ubicado que estés en Lima, pues digamos no es la mejor zona como para respirar un oxígeno con mayor calidad que te permita pues aportar, digamos, aportar un buen oxígeno para que tus pulmones y este oxígeno pueda, como valga la redundancia, oxigenar la sangre, llevar a los tejidos y de esa manera se produzca energía. Recuerda que el oxígeno es fuente esencial para que se pueda producir energía en tu cuerpo, ¿ok? Sin ello, pues no aguantas ni 5 minutos, pues no, te darás cuenta que el oxígeno es vital. Entonces, lamentablemente, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos es entonces que este nutriente llamado oxígeno, sobre todo en Lima, si es que vivimos acá, es no de la mejor calidad. Por esa razón que cuando una persona llega a nosotros, y eso también es algo importante para ti, cuando una persona tiene problemas hepáticos, yo sé que tiene problemas hepáticos. Cuando tiene problemas renales, yo sé que tiene problemas renales, o sea, no pasa nada. Pero cuando te dice que tiene problemas pulmonares, algún problema pulmonar, infección, alguna asma, algún problema de fibrosis pulmonar, cuando te dice que los pulmones están afectados, ¿sabes lo que significa para nosotros en el entendimiento de este modelo? De que el tercer nutriente que era importante está bastante limitado. Si el hígado y los riñones están mal también, obviamente esta persona ya entra en riesgo de no recuperarse. Entonces es mucho más complicado el caso y por esa razón a veces te sorprende de que recomendamos biglutatión inmediatamente. Cuando hay una persona con problemas pulmonares, inmediatamente si te das cuenta el biglutatión sale en la recomendación. Entonces es por una razón, porque los 3 filtros ya están siendo afectados y eso es peligroso. ¿Ok? Y eso es peligroso. Ahora,
Muchos dicen, y acá viene justamente también una de las cosas que mencionan, y esto es para que ustedes lo tengan, para que lo tengan, digamos, tengan sentido común. A veces el sentido común es el menos común, ¿no? Es el que menos utiliza la gente. Dicen a veces, pero las vitaminas y los productos naturales también pueden ser peligrosos en la salud si se consumen en exceso. Y acá, pues como te digo, no es cierto. No es cierto por lo siguiente. Este, los medicamentos, por ejemplo, acá te doy esta data. Esto es algo que lo comparto cada vez que me dicen algún profesional de la salud o alguna persona, me dice, no, pero también las vitaminas y esto en exceso también puede ser dañino. Claro que sí. Por supuesto que puede tener un efecto, pero tú sabes la cantidad a veces que tienes que consumir de una sustancia natural para que te afecte. Entonces, mira, en la Asociación Americana de Control básicamente de Muertes en Estados Unidos, ¿ok? En los últimos 23 años, mira, en los últimos 23 años, ¿ok? Según la Asociación Americana de Centros de Control de Envenenamiento, hubo 10 muertes que fueron causadas supuestamente por vitaminas, sin pruebas contundentes, o sea, sin nada que lo haya demostrado al 100%, sino que se asume porque la persona consumió una gran cantidad. 10 muertes, ¿ok? 10 muertes en 23 años. Eso hace más o menos una muerte cada 2 años. Obviamente la muerte pues no es buena para nadie y no es bueno que ni siquiera se ponga que los productos o las vitaminas puedan ser peligrosas para tu salud, pero bueno, una muerte cada 2 años. ¿Está bien? Ahora, esa misma asociación que publica también resultados dice lo siguiente. Aproximadamente 106,000 personas mueren cada año como resultado de uso de fármacos, medicamentos. Y ojo que en esta data de 106,000 personas, solo se considera aquellos medicamentos que la gente consume correctamente recetados. O sea, aquellos que la gente lo toma de manera correcta, no por errores médicos o por consumo erróneo, en este caso de la persona. Eso hace aproximadamente, ¿ok? Eso hace aproximadamente como 212,000 muertes cada 2 años. Comparamos, en el caso de las vitaminas, ¿ok? El riesgo de muerte es de una persona cada 2 años. Y en el caso de los fármacos es de 212,000 muertes cada 2 años. Te hago una pregunta. Entonces, con esta, que básicamente son resultados que se presentan básicamente en la realidad. Las vitaminas, entonces, en comparación de medicamentos bien recetados, el riesgo de muerte es muy bajo, sumamente bajo en comparación de medicamentos. Tú te tomas una aspirina y el riesgo de muerte es mucho mayor. Tal vez no ahorita, pero obviamente va afectando diferentes filtros. Entonces, no hay punto de comparación cuando se quiere ver lo natural. O sea, sí, no te digo que lo natural, ya vamos a tomarnos todos los productos naturales que se pueden, las cantidades que querramos. No, tampoco es así. Se trata de ver el riesgo. Y ahorita el riesgo es que mucha gente consume medicamentos y una vez que le hace bien, luego lo comienza a consumir más. Y ese problema arrastra obviamente que la gente quiera consumir más y por eso vemos tantas farmacias y obviamente el riesgo de las personas es mayor. Y obviamente pues, y esto es interesante porque muchas personas muy reconocidas en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la investigación, siempre han mencionado que la nutrición debería ser lo primero a utilizar. O sea, cuando hay un problema de salud o algo, la nutrición debería ser el primer camino a tomar, porque presenta mucho menos riesgo que en este caso los medicamentos, en este caso aún bien recetados. Ojo, estoy considerando, según la data, los medicamentos bien recetados. ¿Ok? Esto la gente no lo sabe. Entonces, si la gente supiera con este nivel de detalle, obviamente va a pensarlo 2 veces cuando va a consumir medicamentos o va a querer depender de ellos. Si tu salud está en peligro, obviamente, si estás en un riesgo, obviamente tienes que consumir medicamentos. Pero medicamentos para prevenir, ¿ok? Tomar la metformina por prevención, eso ya, en ningún momento un medicamento se diseñó para que sea preventivo. Es para tratar algo. Entonces, por esa razón que nos estamos metiendo en tantos problemas en el tema de salud, no lo digo yo, acá te comparto justamente la información. Ahora, han habido muchos científicos y muchas personas que obviamente sí han compartido básicamente
el proceso de mejora en salud real, o sea, te han dado una ruta. Y lo interesante de que estas personas, estos científicos, doctores, investigadores, nutricionistas, de todas partes del mundo, te dicen algo parecido. Tal vez no te lo digan de la misma manera, pero definitivamente te dicen algo parecido. El doctor Hiromi en todos sus libros menciona sobre la importancia del sistema digestivo, la importancia del hígado como función, de la nutrición celular para que realmente puedas mejorar en tu salud. Otras personas hablan básicamente de la importancia de la limpieza hepática. Otros hablan de la importancia de la limpieza de los intestinos, sobre todo el colon. Otros hablan de la importancia básicamente de la alimentación vegetariana, pues en la dieta, la alimentación vegana. O sea, todos te dicen cosas así. Y todos están orientados, pero en el mismo camino, que básicamente es ver al cuerpo de un punto de vista integral. Eso es algo que en la medicina normal no se utiliza. Si tú tienes una enfermedad, necesitas un diagnóstico. Y para hacer un diagnóstico hay que estudiar obviamente muchos exámenes para llegar a una conclusión y recetar, indicar un conjunto de medicamentos determinados para poder tratar esa enfermedad. Así es como funciona. En cambio, digamos, en un punto de vista natural, el punto de vista natural no considera de que si tú estás mal del hígado, solo vamos a tratar el hígado, o si estás mal del riñón, solo vamos a tratar el riñón. Así no funciona. ¿Por qué? Porque acá lo menciona también este doctor, en este caso Max Gerson. Él menciona básicamente que no se puede curar de forma selectiva. No se puede curar una enfermedad y mantener las otras 2 o 3. Es imposible. Cuando el cuerpo se cura todo. O sea, porque cuando a veces tú ingresas productos naturales a la persona, piensas que el producto natural es el que está tratando algo. Y no es así. Te doy un ejemplo. Si de repente tú le das Epafix a una persona, cápsulas de comprimidos de alcachofa y cardomariano, toma 2 o 3 o 4 cápsulas diarias, no lo sé, con agua, en su alimentación, y va avanzando. ¿Qué órgano se va a regenerar? El hígado, lógico, que es ahí donde principalmente actúa. ¿Pero solo va a mejorar el hígado? No. Probablemente sus niveles de triglicéridos y colesterol van a mejorar. Oye, ¿pero por qué? Si los triglicéridos y colesterol están en otro lado. Pues el hígado tiene que ver mucho con ello. De repente su presión se reduce. ¿Pero por qué su presión? De repente tenía problemas de factores de coagulación que el hígado produce. De repente se le corrige un estreñimiento. Y el estreñimiento, ¿qué tiene que ver con el Epafix? Y de repente lo puede llegar a generar, qué sé yo. Pues lo que sucede de repente es que la bilis que producía no tenía el pH suficiente como para poder hacer que la digestión se dé bien en el intestino delgado y por lo tanto el colon sufría las consecuencias. O sea que en sí, cuando tú das un producto natural, hay muchos efectos que pueden aparecer. ¿Te das cuenta? Y no es porque lo esté causando el producto, sino que el nutriente que está ingresando, tu cuerpo lo va a tomar, lo va a utilizar y va a intentar reparar muchos tejidos dañados que puedan haber estado en tu cuerpo. Por esa razón que este principio se cumple, de que el cuerpo no va a curar una parte solo, va a intentar curarlo todo. ¿Ok? Y obviamente, cuando consumes tú las vitaminas, minerales, cuando consumes macronutrientes, el aloe vera, la clorofila, el hongo shiitake, la uña de gato, las isoflavonas de soya, en este caso los aminoácidos predecesores del colágeno, del glutatión, o sea, cuando tú consumes toda esta variedad de repente, entonces lo que estás haciendo es que tu cuerpo tenga una enorme cantidad de recursos que te aseguro que en toda tu vida no lo has tenido, porque difícilmente tu alimentación va a llegar a un punto tan balanceado, porque es difícil para comenzar. Te he mostrado factores que ya no dependen de ti, como los procesos de cultivo de repente que ya no son tan naturales. Entonces, al darle toda esta cantidad de nutrientes o variedad, lo que sucede es que tu cuerpo puede permitirse el poder curarse a sí mismo. Por eso que de repente puedes mejorar una gastritis, una colitis, cálculos vesiculares, fibromas, miomas, ¿por qué no? El cáncer. El cáncer sigue siendo una enfermedad, pero siguen siendo células básicamente que han tenido una mutación y que les hace básicamente pues sobrevivir de maneras en ambientes muy hostiles, y por esa razón que el cáncer es difícil de erradicar de manera farmacológica. Entonces, por esa razón que tu cuerpo puede llegar a curarse, claro que sí, pero depende de qué estado esté. Ese es el detalle. Eso es una manera diferente de verlo.
Cuando tú lo ves de esa manera y le enseñas a tu prospecto, a tu cliente, a tu amigo, qué sé yo, a ver la salud de esa forma, porque finalmente es una forma que tiene sentido común y lo apoyan muchos investigadores también, doctores y científicos. Cuando la persona entiende este punto de vista, entonces entiendes por qué razón la opción de consumir productos naturales es una opción siempre más viable y es una opción más inteligente, sobre todo cuando todavía no desarrollas enfermedades muy complicadas. Cuando ya tienes enfermedades muy complicadas, de repente ponte una diabetes con presión alta y con problemas del corazón, no sé, una mezcla de estos tres. Obviamente ya tu salud está un poco más, digamos, desbalanceado, por decirlo, en comparación de una persona que solo tuviera diabetes. Así que el proceso curativo en tu cuerpo puede ser más lento o de repente te puede dar mejor calidad de vida. Ya eso depende netamente del organismo de la persona. Y en esa parte es que nosotros les explicamos, ¿ok? Ahora, alguien puede decirme de repente, si una persona quiere envejecer, estoy más que seguro que las personas quieren envejecer de esta forma. Quieren llegar a los 70. ¿Tú quieres llegar a los 70, 80, 90? Claro, pero quiero llegar caminando, quiero llegar viendo, quiero llegar pudiendo de repente masticar mis alimentos de repente. O sea, quiero llegar lo más estable, ¿ok? Y sano que pueda. Porque el envejecimiento obviamente va a hacer que muchos órganos dejen de funcionar. Es así. Pero para llegar a eso se requiere algo que de repente ahorita no tenemos y que es una mucha mejor alimentación. Bajo los 3 puntos de agua, nutrientes y oxígeno. Al no haberlo, entonces el resultado que vamos a tener es este normalmente. O sea, el resultado que tenemos en sí es problemas de enfermedades crónico-degenerativas, problemas de diálisis. Cuando una persona ya está dializándose, ponte, es porque sus riñones han dejado de funcionar en un porcentaje elevado, esa persona ya no tiene una esperanza de vida alta. Una persona con Parkinson de repente, o con artrosis de repente, o artritis de repente, ya es una persona que está limitada. Ponte que si lo desarrolla a los 30, 40, 50 años. Ya la vejez ya no es una opción. ¿Te das cuenta? Y obviamente si tienes cáncer y estás en quimioterapia, radioterapia, oye, entonces si aún con estas enfermedades las personas todavía no logran entender que realmente es algo serio y que hay muchas más cosas que de repente están fuera de su control y están pensando que se van a recuperar o no sé, de repente qué es lo que piensen, pues entonces tampoco es que podamos hacer mucho. ¿Te das cuenta? Algo que siempre les voy a decir y es algo que siempre desde un inicio tratamos de mencionarles a ustedes. Nosotros podemos ayudar a las personas que se quieren dejar ayudar. No podemos obligar a nadie a tratar de convencerlo de que básicamente esto es lo mejor. Te presentamos la información, te presentamos los datos, te presentamos para que lo verifiques y hagas tu propia investigación si desees, pero al final esa es la verdad. Y obviamente, ¿cómo verificamos? Simplemente, pues, de que así como estamos viviendo, lamentablemente las enfermedades van en aumento, van en aumento. Y obviamente, pues, como te digo, pues, la lista puede ser mucho más alta todavía, hablando de muchos más factores que afectan tu salud, pero el taller sería demasiado largo, ¿no? Lamentablemente el taller se tiraría, pues, 1 hora y media de repente, y recuerda que son 30 a 45 minutos aproximadamente. Bien. Entonces, mira, como te puedes dar cuenta, cuando nosotros mencionamos ya el tema de que Body Logic, ¿por qué te recomendamos una clorofila, un aloe vera, un cardomariano, un omega, proteínas de alta calidad en sí, antioxidantes de alto nivel? O sea, ¿por qué te recomendamos todo eso? No es porque estemos diciendo, ok, claro que los distribuimos, somos distribuidores dentro de ello, pero lo que no logro entender a veces es un distribuidor que no cree en lo que está distribuyendo, porque no lo consume. O sea, eso no cabe un poquito en mi cabeza cuando un distribuidor lo distribuye, pero no cree realmente en ello. Obviamente lo que yo debo entender es que todavía no tiene la información. Entonces, cuando les menciono esto fue uno de los primeros talleres que se hizo investigación. Yo no sé ustedes, pero cuando comencé dentro de Bodylogic, lo primero que quise saber es por qué yo voy a tomar esto.
O sea, ¿por qué voy a tomar una clorofila? O sea, dame una razón real. No me digas que es bueno, que me hace sentir bien o que le funciona a tal fulano. Muéstrame por qué razón. Y cuando, bueno, como te digo, pues el que busca encuentra. Cuando leí muchos de los investigaciones que el doctor Hiromi presentaba en su libro, comencé a verificar todas esas investigaciones para ver si era real. Y cuando encontré básicamente esas verificaciones en otros investigadores, me di cuenta, wow, con razón estamos como estamos. Entonces, obviamente tengo que hacer cambios y eso es justamente lo que le compartimos a ustedes. Lo mismo que hace 5 años de repente se investigó, sigue teniendo la misma vigencia. Y por esa razón que el COVID ahorita, esta enfermedad y esta pandemia, pues que está atacándonos, está dándonos todo, digamos, nos está mostrando todas aquellas falencias en salud que tenemos. Y lo interesante es que no he escuchado hasta ahora que realmente se ponga un nivel alto de conciencia en que de repente se enseñe a las personas al menos sobre nutrición básica. No lo he visto. He visto que luchan por controlar algo, pero nadie habla de la alimentación. Porque si no, tendrían que sacar un montón de productos básicamente del mercado. Prácticamente, pues, casi el 70% de lo que se vende en supermercados no tendría que estar. Y eso no va a suceder. Eso ya tiene que ver con otro tema. Así que bueno, en otro momento hablaremos de los otros puntos que básicamente hay más puntos, como te menciono. Hay muchos más puntos que realmente afectan tu salud y están fuera de tu control, lamentablemente al 100% casi. Y bueno, todos los días estos factores están sumando para que la salud de las personas, de nosotros, se pueda degenerar. Así que bueno, ya con estos puntos, no sé si tienes alguna pregunta, no sé si tienes alguna consulta para poder ayudarte un poquito de repente pues a conversar, a verlo, si algo no ha quedado claro, lo podemos ir resolviendo básicamente en estos minutos que quedan. ¿Está bien?